enseñar, educar, ¿no? Yo creo que nos entusiasma a todos los que estamos aquí esa labor del día a día de formar a nuestros alumnos, educar a nuestros alumnos, porque tenemos tremendas esperanzas en un futuro mejor. Un futuro en el cual tenemos que aprender del pasado y del presente, pero el pasado nos muestra infinidad de lecciones de las cuales tenemos que saber extraer esos valores que tiene el pasado para construir ese futuro. Por tanto, enlazamos bastante con el sentido que tienen las ciencias sociales, ¿no? ¿Qué sentidos tienen las ciencias sociales en la educación obligatoria? Por una parte, el comprender la realidad humana y social del mundo en el que vivimos, pero no solo por el mero hecho de comprenderla y ya está, sino porque la finalidad es que actúe o incidamos sobre ese mundo con madurez, espíritu crítico y con una perspectiva de transformar esa realidad, por tanto con una perspectiva de formar un futuro, de hacer un futuro mejor. ¿Qué valores tenemos que tener presentes? Esos valores tienen que estar siempre en torno al ser humano, las personas, la sociedad. En definitiva, eso es lo que hacemos educando, y quizás en ese área que nos toca, yo no sé si la mayoría de vosotros sois profesores de ciencias sociales, pero que nos toca a nosotros, nos toca ese ámbito, ¿no? El ser humano, las personas, la sociedad. Es un kipá personal, esto que uno tiene aquí, que tiene que recordar constantemente. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos a debatir en el aula y estamos trabajando con el currículum, con los criterios de evaluación, con los objetivos, con los alumnos, muchas veces olvidamos esos principios básicos, esos valores que deben de regir el área. Dos ejemplos que yo creo que muchos de vosotros tenéis presente. El día a día nos lleva a trabajar con el libro de texto, con los alumnos, y muchas veces perdemos esos. Y a veces nos metemos tanto en los libros de texto, en el material que tenemos, que perdemos. Y os voy a poner dos ejemplos que me imagino que vosotros habéis tenido parecidos. Uno, me encontraba con un libro de ciencias sociales en el cual hacía un análisis de la Segunda Guerra Mundial y decía al alumno: tienes que coger y realizar una gráfica en la cual pongas el número de muertos por país. Objetivo, que hicieron la gráfica. Bueno, ¿y dónde están los componentes morales? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde está la reflexión sobre esos datos? No, mi interés era hacer una gráfica que el niño supiera realizar una gráfica. O otro, ese afán de la objetividad, ¿no? Seamos objetivos. Por tanto, os cito textual de un libro de texto que decía: busca información en la red a favor de teorías negacionistas del Holocausto. Con lo cual, bueno, como tienes teorías del Holocausto, busca las teorías negacionistas. Imaginaros qué estamos haciendo, ¿no? Es decir, simplemente no implicamos. Por tanto, insisto que esa actividad personal que tenemos que tener ahí de presente en ese sentido de la, en ese sentido de las clases. Y después, yo creo que no tenemos que perder de vista tampoco esas otras tres cuestiones que os ponía ahí. Por una parte, el aula. Cuando hablamos del aula, hablamos del contexto en el cual se efectúa el aprendizaje. Y ese contexto es un contexto muy determinado. Y ahí yo creo que también todos tenemos experiencias sobre los de la psicología cognitiva, que los psicólogos habláis de especificidad del dominio. Todos tenemos esa experiencia que nos lleva a que el niño en el aula, los críos en el aula, trabajan esto, tienen estos valores, se comportan de esta forma, es en el aula, pero cuando salimos del aula, bueno, el comportamiento es distinto, eso era un aprendizaje del aula, y en el aula y fuera del aula es distinta, esa especificidad del dominio, que nosotros tenemos que luchar con romper los muros del aula.
En infantil esto lo tienen mucho más claro, lo trabajan mucho mejor, pero en la medida que vamos subiendo en la graduación, cuando llegamos a secundaria, el aula es un elemento muy formal, muy cerrado, y nos cuesta romper ese dominio del aula, esa especificidad del dominio. La realidad humana en la que vivimos, os decía que eso tenemos que tener presente, recordemos nuestros objetivos. Esa realidad humana que nosotros tenemos es la misma. Quizás no la perciben así los adolescentes con los cuales estamos. Para ellos la realidad, por lo menos, tenemos que intentar que entren en esa realidad. Y esa es nuestra función con los adolescentes. Yo por lo menos que trabajo en secundaria. Su vida, sus intereses, a veces no coinciden con los nuestros, ¿no? Por otra parte sería normal. Pero sí que lo que tenemos que hacer nosotros es entusiasmarles en el aprendizaje, proponiendo actividades y experiencias que les motiven tremendamente. Que los contenidos lleguen a ser para ellos una tremenda aventura, la aventura de saber, la aventura del conocer, la aventura del descubrir. Y esa es una función que si nosotros nos la creemos, seremos capaces de transmitirla a ellos. Ese proceso de facilitar el aprendizaje, de motivarles en el aprendizaje, el desarrollar todas las inteligencias que ellos tienen, el desarrollar al máximo sus potencialidades, yo creo que es lo que nos debe de regir o nos debe de llevar en la educación y sobre todo en este caso yo trabajo con alumnos de cuarto de la ESO. Y eso es lo que os vamos a presentar. Os quiero presentar un poquitín el trabajo que realizamos con alumnos de cuarto de la ESO de 16 años, 15 y 16 años en Historia Contemporánea de cuarto. 3 bloques de contenidos. Prácticamente la mitad del curso. Las uvas de la ira, pensad que esto ha sucedido y también es nuestra historia. En sí son 3 tópicos generativos, teoría de la enseñanza para la comprensión, un móvil. Esos 3 tópicos generativos que son la crisis del 29 y crisis actual, el Holocausto y Segunda Guerra Mundial, guerra civil y posguerra. En sí representan 3 conceptos que son fundamentales dentro de la historia contemporánea y por otra parte son interesantes y emocionantes, o por lo menos eso pretendemos que sean emocionantes para los alumnos. Son interesantes y emocionantes también para nosotros como profesores. Ofrecen una posibilidad de conexiones, muchísimas conexiones con otras áreas y con la realidad. Por tanto, tienen ese carácter de tópicos generativos. Contamos con infinidad de recursos para que el alumno le permita acceder a esos tópicos y en sí pueden plantear una involucración del alumno de forma muy interesante en ese proceso, en ese reto del aprendizaje. Estos 3 recursos, estos 3 tópicos, los vamos a trabajar con 3 recursos que son fundamentales. Uno de ellos es la fotografía, otros son los testimonios y otro es la conversación o las fuentes orales. Yo creo que a ninguno de vosotros todos sois conscientes de la capacidad que tiene la fotografía para el recuerdo. La fotografía nos estimula el recuerdo, nos estimula la memoria, somos capaces de hacer infinidad de enlaces, de narraciones con la fotografía. Y entonces utilicémosla. No la utilicemos como muchas veces los libros de texto la utilizan como mera ilustración. La fotografía tiene una capacidad de motivación en el alumno que es tremenda. Después iremos a esto que parte de las uvas de la ira. El segundo es pensar que esto ha sucedido, lecciones del Holocausto, y el tercer bloque también es nuestra historia. Parte de ese tercer bloque os lo he traído ahí para que lo veáis. Me voy a centrar en el primer bloque, pero quería haceros una exposición muy rápida por los otros dos. Pensad que esto ha sucedido, lecciones del Holocausto,
es el resumen de un trabajo del grupo del Imperio Montanilla, al cual pertenezco, que ya hicimos una exposición que yo creo que también estuvo aquí en el colegio. Es una exposición como un recurso didáctico importante que tiene como centro la voz de las víctimas. Junto a los acontecimientos históricos, el alumno analiza las experiencias de las víctimas. Víctimas que si os fijáis, en los libros de historia de cuarto no aparecen. Aparece Hitler, aparece Mussolini, la biografía de Hitler, Mussolini, los verdugos, pero las víctimas prácticamente nada. Es decir, cuando analizamos la historia, esas personas que tenemos que coger el valor del sufrimiento, de la lucha de esta gente y junto con los acontecimientos históricos ser capaces de que el alumno llegue a la reflexión a lo que nos puede conducir una espiral de discriminación. ¿A dónde puede llegar a conducir eso? Pero no simplemente para que se queden en el pasado o analicen desde el pasado, sino que vayamos construyendo ese mundo al cual queremos acceder. Por eso, el último panel que tiene esa exposición es posible, de nuevo la barbarie, una reflexión en el mundo actual. ¿Qué ocurre en el mundo actual? Y de ahí que vayamos haciendo ese constructo a partir de esos paneles. Fijaros que, insisto, cuando vemos el libro, que son 5 segundinos, en sí consiste en trabajar de una forma activa y bastante creativa con los alumnos en esos, y por tanto con todo lo que implica la interdisciplinaridad en el contexto histórico. Cada panel tiene el contexto histórico, tiene el testimonio que después le sugiera el libro, por ejemplo en este caso es Imre Preetzer, Premio Nobel de Literatura, contando todos los enlaces que significarían en otras áreas, y después la obra gráfica, fotografía y obra artística, con lo cual ahí también estableceríamos los enlaces con otras áreas. Bueno, también es nuestra historia, este es un recorrido apasionante, por lo menos es el final del proceso. Es decir, es un proceso que iniciamos en febrero, ya os diré cómo lo iniciamos, y acabamos con esos paneles que tenéis ahí. Os he traído solo los paneles de 2 clases, faltaban los de las otras 2, en las cuales los alumnos se enfrentaban a su propia historia. ¿Qué cosa, no? Es decir, una cosa que tendría que ser práctica habitual en la sociedad en la que vivimos, eso no ocurre. La totalidad de los alumnos de cuarto de este año descubrieron su historia, la de sus abuelos, a partir de esta actividad. La totalidad, pero es así. Por el mecanismo de que tenían que hablar con sus abuelos, algunos vivían sus bisabuelos, y fueron en conversación, simplemente en una conversación, fueron descubriendo su propia historia. Con lo cual volvemos a romper el muro del aula. Eso que os decía al principio que era importante, a través de paneles, a través de esto, a través de cómo estáis situados en el aula. Ahora, esa fijación de que ese aprendizaje tenemos que romper esos muros y hacer que forme parte de él. Bueno, aquí os trajo esto, tenéis desde conmutaciones de sentencias de muerte, vidas pues de todo. Ellos han ido recuperando y contando en clase, pero lo más emocionante fue esto. Después los abuelos vinieron a clase y contaron esa historia. Esos mismos, me gustaría que vierais la cara de felicidad de los alumnos, el respeto que tenían. Fue apasionante. Mirad aquí, yo no sé si podemos acercar
Mirar a la nieta como mirar a abuela. Hemos roto ese muro. El aprendizaje no queda restringido a estas 4 paredes. Es a través de la noción llegan a descubrir la historia, la otra historia, pero esa historia, la historia personal, forma parte de la otra historia, es parte de la otra historia. Es esa pipa que tenemos que tener aquí como profesores de ciencias sociales. Bueno, esta es la nieta, se nota, ¿no? Aquí la madre vino a darnos las gracias al colegio porque por primera vez habíamos logrado que el crío preguntara por la vida de sus abuelos y de sus bisabuelos, que no lo habíamos conseguido bien. Habían intentado transmitirlo, pero no lo habíamos conseguido. Bueno, pero esto empieza en enero. Ese recorrido empieza en enero. Empieza con las uvas de la ira. Empieza con una serie de fotografías de Dorothea Lange encargadas por Roosevelt en 1935 para enseñar a la sociedad americana lo que estaba ocurriendo con los campesinos fruto de la crisis del 29. Dorothea Lange, que tiene una sensibilidad especial y transmite el sufrimiento de esta gente, hace toda una serie de fotografías. Y yo empezamos en clase con esto, y yo quisiera empezar con vosotros de la misma forma que empiezo con los alumnos. No necesitamos conocimientos previos. Todos hemos visto fotografías, todos sabemos ver una fotografía. Es verdad, ¿no? Simplemente lo que vamos a hacer es una primera lectura. No pido ni contexto, ni interpretación, simplemente vamos a leer la foto. Fijaros que en el aula, este año yo, por ejemplo, teníamos 2 alumnos deficientes visuales y no hizo falta nada más porque la primera fase de este recorrido que vamos a hacer en 20 fotografías lo hicimos en una primera descripción. ¿Qué vemos ahí? Y yo os invito a ver si somos capaces, sois capaces conmigo de decirme qué veis ahí. Venga, enséñame. Una familia. ¿Y por qué sabes que es una familia? Bueno, con un grupo, con una que está cargando todo en un coche porque se está marchando a algún sitio en busca de un área de... Estás interpretando. Estoy interpretando. Yo solo pedí, tú imagínate que yo solo pedí que me describas, leer, a lo cual todos podemos leer, ¿verdad? ¿Verdad que todos podemos leer? Venga, vamos a leer. Lleva el colchón. Lleva el colchón. Sí. ¿Qué más? Todas las cosas. Lleva su casa. Lleva su casa. Estás interpretando, estás dando un salto, ¿eh? Estás dando un salto, pero bueno, vale. Nos vale, como vamos con, nos quedan 5 minutos, nos valen esos saltos. Esto en el aula nos lleva 1 hora. Esta foto nos lleva en el aula 1 hora. Entonces vamos a hacer saltos rápidos. Y el salto que yo hago al final. ¿Qué choca en la foto? La primera figura. La primera figura, ¿te refieres a la segunda? Un niño como El niño, ¿te choca eso? A mí sí. ¿A ti te choca eso? El abrigo de la señora. El abrigo. El abrigo de la señora te choca. ¿Por qué te choca, Fredo? Porque no encaja con lo que... Porque no encaja con esto. ¿Eh? Y si os dijera Los zapatos. que observáis eso, Sí. Allá. lleva tacones. Y ojo, lleva tacones y en cambio mirad lo que lleva aquí. ¿Vale? Bueno, en todos vosotros se están haciendo infinidad de interpretaciones, igual que a los alumnos. Y hay que frenar. Yo ahí por lo menos hay que frenar porque tenemos que hacer una narración con 20 fotos. Y esta es la primera. Pero voy con prisas. Entonces quiero poneros en otra situación. ¿Quién hace la foto? No sabemos. No, ya os lo dije, Dorothea Lange. En 1975 es Dorothea Lange la que hace la foto.
Pero una cuestión, ¿es un posado? No sabemos. No lo sabemos, No sabemos. pero sí que hay un dato que sí sabemos. ¿La señora está mirando a la foto? No. ¿A la fotógrafa? No. No. ¿Y la fotógrafa le habrá avisado de que le va a hacer una foto? No, vale. Sí. No. Ahora os lo digo yo, sí. Pero ¿por qué no mira a la cámara? Por vergüenza. Bien, por vergüenza. Os acabo de meter y acabáis de pasar de meros observadores a protagonistas. Os habéis implicado. Una pregunta. ¿Qué? Yo puedo entender que la señora no mira la cámara, pero los niños son muy pequeños para no mostrar atención a la cámara. Sí, es verdad que los niños podrían mostrar, pero mira, es que es una serie y por eso os decía que voy con prisa. Es una narración. Aquí lo vas a entender mejor. ¿Qué hacen estas dos? Hombre, están ocultándose de la cámara. Con lo cual los críos pillan eso. Pero a mí lo que me interesa en este caso es que, o a nosotros lo que nos interesa en este caso es que los alumnos acaben implicándose en el proceso. No vean la fotografía como un análisis fuera, sino que empaticen y empiecen a descubrir emociones en el proceso. ¿De acuerdo? Y entonces ellos empiezan a entender por qué ocurre esto. Efectivamente, esto después va a ir un texto del texto del libro de las horas de la vida en el que lo va a aclarar mejor, pero eso va a ser después. Lo siento en el alma, pero ahora... ¿Qué choca aquí? El sombrero. ¿Por qué? La dignidad. Mirad la época. Y nosotros ahí estoy haciendo saltos, estoy yendo muy rápido. Con los críos tendría que ir, vamos mucho más lentos, no saben cuál es el tiempo. Porque al final sí que vamos a conseguir la dignidad. Es decir, mirar el contexto en el que se desarrolla y fijaros esta persona. ¿Es un campesino? ¿Diríais que es un campesino? No. Pero mirad qué está sufriendo. Después los críos, que en principio no tienen conocimientos previos, no han oído hablar de la crisis del 29. Después ya les llevaremos a ella. ¿Qué me decís de este rostro? ¿Qué sois capaces de decirme de este rostro? ¿Qué le va a ocurrir a este señor dentro de 5 minutos? Echarse a llorar. Pues bien, esto que me estáis diciendo lo dicen los críos a la primera. Nacho va a llorar después. ¿Tiene fuerzas para coger a la batería? Bien, empezamos a entender la crisis del 29. ¿Sí o no? Pero la empezamos a entender desde qué aspecto, desde el que nos interesa como profesores de historia, la equipada. ¿Y esto? La sociedad más avanzada del mundo. La sociedad más avanzada del mundo. Los felices años 20, Estados Unidos. ¿Y este niño? ¿Qué tiene en la mano? ¿Qué tiene en la mano? Una navaja. Una patata, ¿eh? ¿De qué? Esto sí que lo hago con los críos, es muy fácil, ¿no? Es decir, está en una fábrica de conservas, está en California, es decir, estamos haciendo el recorrido de los Okies, ¿de acuerdo? Desde Oklahoma hasta California, la ruta 66, la serie es 20 y tantas fotografías. Los alumnos lo perciben rápidamente. ¿Cómo tiene los dedos? Es decir, que lleva tiempo trabajando donde al exterior, junto con adultos y tal. ¿Qué edad tiene? Es un crío de primaria. Y enseguida te dicen, es un crío de primaria. Y fijaros cómo está manejando la navaja. Con qué facilidad. Y estamos hablando de 1935. Estados Unidos. ¿A dónde lleva la crisis? Bien. Esa la conocéis, esa no me entretengo ahí. Este es el contexto,
trabajaríamos los contenidos conceptuales más tal a partir de esos esquemas. Y esto, una aventura, una tremenda aventura. Esta es Dorotea Lange. Pero, ¿quién quiere ser Dorotea? Bien, pues hagamos que desaparezca Dorotea y cualquiera de vosotros nos cuente qué vio Dorotea en el recorrido. ¿Vale? Pero también podemos hacer... Me estoy pasando posible. También podemos hacer cualquiera de esos personajes que Dorotea retrató y nos cuenten su historia. ¿Vale? Bueno, pues a partir de ahí proponemos un trabajo de investigación flexible. A mí me gusta la música, bien, investiga sobre la música del 29. No, a mí no me gusta del 29 tal cual, yo me gusta la música actual. Bien, busca letras de la crisis actual, de músicos que te gusten, y analízalo con letras de músicas del 29. ¿Por qué no? O la literatura, o el cine, o el arte. Entonces proponemos trabajos de investigación sobre ese tema. Aquí lo que os decía. Y por último, llega al final al enlace de las dos crisis. El escenario de arriba, ellos han creado, han hecho los trabajos distintos. El escenario de arriba es la crisis actual, este es la crisis actual. Los textos han sido elaborados por los alumnos de los distintos trabajos. Había gente que había investigado sobre, pues, por ejemplo, sobre la mafia, y la repercusión, claro, mafia, corrupción, mundo actual de corrupción, 29 mafia, vale. Entonces, investigan en el escenario de arriba, se produce, representan la crisis actual, pero en el escenario de abajo, la crisis del 29. Me lo grabó un compañero alumno, podría decir, y entonces salió así. Estamos de abajo y Dorotea sale detrás del escenario para contarnos su historia. Los textos fueron creados por ellos. Música en vivo. Había alumnos que les gustaba tocar y por tanto interpretan la música. Empezamos aquí y acabamos allá. Ese es el recorrido de esos 5 meses que nos lleva la historia en cuarto de secundaria.